Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de un concepto importante para comprender el amplio bagaje de la gestión del patrimonio cultural. Cuando hablamos de la gestión del patrimonio cultural, nos referimos a toda esa serie de actuaciones programadas para otorgarle al patrimonio mayor funcionalidad y que deje ese papel pasivo, que deje ese papel inactivo y que resulte tener mayor vinculación y mayor empleo por parte de la ciudadanía. Ahora, dentro de todo ese panorama del cual vamos a ser parte en todo este proceso, es importante definir y explicar o ampliar todo lo referido a patrimonio cultural. En este sentido, el patrimonio cultural es como una herramienta de trabajo, es un objeto de estudio y asimismo es una razón de ser para el gestor cultural. Necesitamos dominar, necesitamos comprenderlo, necesitamos estudiarlo, necesitamos hacer una serie de actuaciones programadas para que todos estos bienes tengan mayor funcionalidad y de esas acciones solamente se encargarán los gestores culturales. Por mucho tiempo los patrimonios culturales han tenido distintas percepciones, distintos criterios y distintos usos. Eso también debemos comprenderlo muy bien y debemos ampliar en otro video o en otra clase cuál ha sido el sentido histórico de los patrimonios culturales. Sin embargo, según nuestra actualidad, ha influido la pandemia con respecto a la funcionalidad de los patrimonios culturales. Alrededor de 2 años que los patrimonios culturales no tuvieron funcionalidad, no tuvieron una vida activa, cultural, y que de alguna forma muchos museos, muchos centros culturales, muchos centros artísticos, muchos sectores artístico-culturales han decaído y hoy prácticamente estamos en un proceso para reactivar, para hacer una reactivación cultural. Pero es importante también hablar en este sentido de estrategias, de gestiones que vayan a potenciar el valor del patrimonio cultural. Quiero dejarte algo en claro. Una cosa es gestión cultural y otra cosa es gestión del patrimonio cultural. Eso lo debemos tener bien claro, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de lo segundo y es un tema muy interesante que te va a permitir conocer cómo funciona todo este panorama del patrimonio cultural, qué papel tiene el patrimonio cultural en relación al gestor cultural, cómo debemos trabajar el gestor cultural, cómo debe trabajar con patrimonios culturales, especialmente con aquellos patrimonios culturales que sufren, que no tienen atención, con aquellos patrimonios culturales que últimamente están desapareciendo en el transcurso del tiempo, con aquellos patrimonios culturales que últimamente han perdido una eficacia y ya no tienen ningún tipo de relación con la educación, ni con el turismo, ni con la cultura, ni con la identidad cultural. Es importante reconocer todo este amplio campo de la gestión del patrimonio cultural. Pero vamos a empezar todo este acontecimiento enfocándonos en este concepto, que es patrimonio cultural. Y debemos saber diferenciarlo de lo que es el patrimonio, porque una cosa es el patrimonio y otra cosa muy distinta es el patrimonio cultural. Lo tienes que tener muy en cuenta, porque cuando hablamos de patrimonios nos referimos a todo ese conjunto de bienes que se transmiten de una generación a otra, ¿no? Prácticamente patrimonio es un concepto, ¿no? Antiguo, generado en ese ámbito jurídico, prácticamente para categorizar aquellos bienes que tenían los padres y que tenían derecho u oportunidad de otorgárselos a sus hijos.
tales como una vivienda, lotes, libros, bienes, dinero, todos esos materiales, todos esos bienes que tienen un valor, que generalmente tienen un valor económico y que son transmitidos, ¿no?, de generación tras generación. A eso nosotros denominamos patrimonio. Y este concepto, bueno, tiene también un sinónimo, y su sinónimo está más popularizado. Y cuando hablamos de su sinónimo nos referimos a herencia. Patrimonio es igual a herencia. Es por eso que cuando hay que hacer algunas gestiones en el juzgado, ¿no?, de Oruro, y hay que movilizarse en algunas actividades, pues muchas de ellas es para saber qué hacemos con una herencia. Queremos saber cómo otorgamos una herencia a otra persona, cómo vas a otorgar tu herencia a tus hijos, o cómo vas a recibir la herencia de tu padre. Y son algunas situaciones pues muy cotidianas. Aquello es patrimonio. Sin embargo, patrimonio cultural es otra cosa. Y debemos comprender que se trata de un conjunto de bienes, culturales, de un conjunto de elementos que tienen un valor artístico, etnográfico, prehistórico, arqueológico, antropológico, artístico, musical, documental, histórico, arquitectónico. Todos esos conjuntos de bienes, ya sean materiales o inmateriales, tienen un valor, y debido a ese valor se han transmitido de generación tras generación durante el tiempo. Nos referimos a que patrimonio cultural es lo mismo que herencia cultural. Nuestras generaciones del pasado nos han dejado una gran cantidad de bienes, una gran cantidad de objetos de valor, una gran cantidad de conocimientos, de saberes, entre ellos tradiciones, mitos, leyendas, supersticiones, creencias, todo un bagaje cultural que se ha ido transmitiendo de mano en mano o de boca en boca. Porque los patrimonios culturales generalmente tienen esas características. Son materiales y a la vez inmateriales. Los patrimonios culturales materiales se han ido transmitiendo de generación tras generación debido a su materialidad, debido a lo que están hechos. Y eso les ha permitido durar en el tiempo, porque muchos patrimonios culturales están hechos de mármol, están hechos de piedra, están hechos de ladrillo, están hechos de algún textil duro que puede transitar en el proceso del tiempo con normalidad. Los patrimonios culturales materiales tienen esa cualidad de transmitirse en el tiempo tal cual no lo hace un hombre. No, los patrimonios culturales materiales duran más tiempo en el proceso del tiempo, en el proceso de la vida. En el proceso humano duran más tiempo que el hombre, tienen esa cualidad, y justamente por su materialidad. Pero asimismo también reconocemos que hay patrimonios culturales inmateriales. Nos referimos a todos esos elementos que no se pueden tocar, pero sí se pueden sentir, sí se pueden escuchar, y tienen un valor especialmente etnográfico y antropológico. Nos referimos, como habíamos mencionado antes, a leyendas, supersticiones, creencias, mitos, danzas, música, todos esos bienes que han sido transmitidos mediante el ejemplo o mediante la oralidad. Todo ese bagaje de conocimientos debe ser mejor comprendido y mejor ejemplificado, pero asimismo debemos tener un criterio académico respecto a todo este conjunto de bienes que también pueden ser llamados patrimonios culturales. Ya posteriormente vamos a conocer algunas diferenciaciones. Bueno, en el transcurso del tiempo han tenido distintas denominaciones.
bienes materiales, bienes de valor cultural, materiales culturales. También hay un concepto que puede asociarse a esto, pero es más antropológico, ¿no? Cuando se habla de materiales culturales, patrimonios culturales, tesoros materiales, ¿no? Bienes que tienen, ¿no?, una característica única. Sin embargo, todos estos conjuntos, ¿no?, que tienen un gran valor, ya sea de índole histórica, social, cultural, económica, religiosa, tienen una característica especial, tienen su relevancia, tienen profundidad y están siendo constantemente estudiados en el transcurso del tiempo por distintos especialistas. Por eso debemos responder a esa pregunta: ¿quién estudia patrimonios culturales? Y ese es el beneficio, y es ahí la relación que tiene la universidad con los patrimonios culturales. Hay una estrecha relación entre la universidad y los patrimonios culturales, porque la universidad se encarga de generar profesionales, y hay una serie de profesionales que se dedican al estudio de patrimonios culturales. Hay una estrecha relación científica, hay una relación académica. En nuestro caso, en el caso de los profesionales antropólogos, nuestro objeto de estudio es la cultura. Y esa también es una fundamentación para conocer académicamente, técnicamente, los patrimonios culturales. Pero también la misma capacidad la comparte un arquitecto, porque los arquitectos también se especializan en la construcción de patrimonios arquitectónicos, tales como una iglesia, como un edificio, como una plaza o como algún otro elemento, puede ser un elemento arquitectónico de mucho realce, de mucho valor, ya sea histórico, ya sea económico o ya sea simbólico. Pero los arquitectos tienen también esa estrecha relación con los patrimonios, especialmente con los patrimonios históricos, con los patrimonios urbanos y los patrimonios arquitectónicos. ¿Qué podemos decir al respecto de los licenciados en turismo? También tienen una relación y también se encargan de realizar diversas actividades como gestiones culturales para poder enaltecer, para poder revalorizar o para poder darle mayor funcionalidad a todos esos bienes culturales de alguna determinada región. Para ello pueden aplicar lo que es el turismo cultural, porque mediante el turismo cultural y sus diversos mecanismos podemos darle mayor funcionalidad a nuestros patrimonios culturales. Y también están relacionados por una parte también los abogados que se dedican a hacer algunos estudios culturales o que tienen relación o que tienen dominio sobre algunas problemáticas que pueden suceder con algún patrimonio cultural y de alguna forma generar algunas normas, generar algunas estrategias o algunos reglamentos para poder cuidar, para poder proteger o precautelar un patrimonio cultural. Los historiadores también tienen una estrecha relación con el patrimonio cultural. Es así como hay una serie de profesionales, ¿no?, que tienen estrecha vinculación con este amplio panorama de los patrimonios culturales. Esto porque hay una relación, ¿no? Hay una relación histórica, ¿no?, entre la universidad y el patrimonio cultural. Pero asimismo, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las gestiones patrimoniales, también se unen, ¿no?, a esta unión otros oficios. La administración pública también va de la mano, ¿no? También es parte de esa unión entre patrimonio cultural y universidad. También ahí interviene, en algunos casos, la gestión pública, ¿no? Los técnicos, las autoridades, los gobernadores, los técnicos de cultura, el ministro de Cultura,
el especialista que tiene potencialidades o algunos dominios respecto al turismo, hay una relación también entre la gestión pública, como también la sociedad civil. No estudia patrimonios, pero también influye en su gestión. Entonces hay esos dos campos, por ejemplo, ¿no? La sociedad civil y la gestión pública que no estudia patrimonios culturales, pero influye en sus decisiones. Toma también algunas acciones culturales. Eso a profundidad lo vamos a estar conociendo posteriormente. Pero hasta aquí debemos de conocer, ¿no?, que los patrimonios culturales son una serie de elementos que tienen un valor cultural dentro de una determinada comunidad, dentro de una determinada sociedad. Y hay quien los estudia, ¿no? Habíamos mencionado una serie de profesionales que tienen estrecha relación con el patrimonio cultural. Y otro antecedente importante que también debemos compartir es quién selecciona patrimonios culturales. Porque debes de conocer que hay distintos bienes culturales. Hay una gran cantidad de bienes culturales. Pero también resulta ser un sinónimo del término de patrimonio cultural. Y patrimonio cultural no es todo, por ejemplo. No es todo, por ejemplo, patrimonio cultural. No. Tienen sus características. Y cada patrimonio cultural tiene un valor. Y ese valor se lo ha otorgado la ciudadanía, pero de una forma colectiva. Hay un grupo, hay una gran organización que le ha otorgado ese denominativo, o ese rol, o ese criterio, ¿no?, esa identificación. Y entre esos elementos se pueden encontrar algunos ejemplos dentro de la gastronomía orureña. El ámbito urbano de Oruro refleja una gran cantidad de patrimonios culturales. Con nuestro carnaval también reflejamos una gran cantidad de patrimonios culturales. Si analizamos el aspecto arquitectónico de las zonas rurales, también podemos identificar que las iglesias coloniales son patrimonio culturales. Y también distintas festividades patronales, danzas, músicas, tienen esa característica, ¿no? Reúnen con características para ser categorizados como patrimonios culturales. Es así como se tiene que comprender que el patrimonio cultural no se da por así, sino tiene que reunir condiciones. Ese elemento tiene que reunir condiciones y generalmente tiene que tener valor artístico, valor histórico, valor simbólico, un valor, o puede tener incluso un valor alimenticio, porque también hay patrimonios gastronómicos. Puede tener un valor arquitectónico, puede tener un valor etnográfico, puede tener un valor identitario. Y ese valor lo tiene que otorgar la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía cumple un papel importante para esto, ¿no? La ciudadanía apoya, la ciudadanía respalda para la selección de patrimonios culturales. Sin embargo, la otra cara, la cara importante, está de la mano de la gestión pública. Porque la gestión pública, porque la gestión pública también hace gestión cultural. Hay una gestión cultural institucional. Por eso debemos definir, ¿no?, que hay una serie de instituciones lógicamente jerarquizadas que tienen esa oportunidad de realizar declaratorias patrimoniales. Y ese es un concepto importante. Las declaratorias patrimoniales pueden partir desde el municipio, desde la ciudad, desde el departamento. Las declaratorias patrimoniales también pueden ser a partir de la nacionalidad. También hay declaratorias patrimoniales mundiales. Hay una serie de instituciones con un respaldo gubernamental
que pueden realizar acciones de gestión cultural para hacer declaratorias patrimoniales a determinados bienes, materiales, festividades u otros elementos característicos, ¿no?, que merezcan adquirir esa categorización, ¿no?, de patrimonio cultural. En Oruro encontramos diversos ejemplos. Podemos de alguna forma caracterizar el patrimonio arquitectónico de Oruro. Entre ellos puede estar el Museo Simón y Patiño, la casa de Simón y Patiño, que está conceptualizado como un museo, pero que tiene un realce histórico, que tiene un realce arquitectónico, ¿no? Es único, esa construcción es única, ¿no? Y tiene una declaratoria patrimonial. Asimismo, el Faro de Conchupata, ¿no?, que tiene un realce histórico, ¿no? Por primera vez se ha flameado ahí la tricolor, tiene una categorización. ¿Qué más? La Plaza 10 de Febrero, que también tiene un sentido fuerte histórico. El monumento, el frontis del colegio Simón Bolívar también tiene una categorización. Del ámbito arquitectónico urbano también podemos pasarnos al ámbito gastronómico, porque hay diversos alimentos, ¿no?, que tienen un sentido identitario, ¿no?, con el orureño, y que por esos factores se han declarado patrimonios gastronómicos. El api, ¿no? El api tiene una declaratoria patrimonial. Asimismo, el helado de canela. Y también hay otros elementos de nuestra gastronomía que tienen una categorización. Yo creo que la declaratoria más importante y la que de alguna forma ha costado muchas gestiones culturales, muchos esfuerzos, ya sean ciudadanos e institucionales, ha sido lograr que nuestro Carnaval de Oruro adquiera una declaratoria mundial, ¿no? Y es así como vamos a estar reconociendo, ¿no?, también que hay distintas instituciones que tienen esa potestad de hacer acciones culturales, tales como las secretarías de cultura de los municipios aquí en la ciudad, quienes tienen esa opción, quienes tienen esas oportunidades de hacer tareas de gestión cultural. Ahí está el Consejo Municipal de Cultura, la Asamblea Legislativa de Oruro, ¿no?, que tienen estrecha relación con la gestión de hacer declaratorias patrimoniales. Nuestro Ministerio de Cultura, dependiente del gobierno, también tiene esas oportunidades de hacer gestión, ¿no?, de hacer gestión para hacer declaratorias patrimoniales. Y a nivel internacional, ¿no?, la única institución, ¿no?, la única organización grande que puede hacer declaratorias patrimoniales a nivel internacional es la UNESCO. Esos aspectos y esas instituciones las debemos conocer a profundidad, ¿no?, porque también hay otras áreas, ¿no?, que influyen, hay otros sectores, hay un sector académico que influye en esto, hay un sector artístico, hay un sector profesional, la ciudadanía civil también influye bastante en la declaratoria de patrimonios culturales, ¿no? Así, de alguna forma, hemos resumido algunos aspectos importantes respecto a todo este acontecimiento en relación al patrimonio cultural. Espero que te haya agradado este breve tutorial. Eso sería todo. Hasta la próxima.